casa de Dios. Lucas 22, 54. Y así le voy a dar lectura en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice así el verso 54 en adelante. Y pidiéndole y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor y le da una mirada, pero una mirada, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, tú eres glorioso, eres bendito, eres real, eres portentoso, eres Dios único, verdadero, único en tu clase. No hay otro Dios como tú, fiel y verdadero. Gracias porque estás aquí, Dios, en medio nuestro. Amamos estar en tu presencia, amamos escudriñar tu palabra, oírla, ponerlas en práctica. Glorifícate, Dios, en cada corazón, porque sé que alguien necesita ser ministrado. Alguien necesita, Dios, que tu palabra melle en su corazón. Te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que resuene ese aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Aleluya. Esta palabra, amado, el Espíritu de Dios la ministraba a mi corazón. Aleluya. Y me gusta saborear esas palabras del Señor. La palabra de Dios, amado, nos ministran de multiforme manera, porque la palabra de Dios tiene de todo para todos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esta palabra, aquí donde Pedro vive un momento duro, un momento que le saca lágrimas de amargura, lágrimas de frustración, lágrimas de dolor. Pero para poder entender ese momento, para poder entender esas lágrimas, poder entender ese llorar de Pedro, habría que irnos un poco más atrás. Vemos a un Pedro que desde el momento que fue escogido, lo vemos como un hombre fuerte, un hombre de carácter firme, un hombre que inspira confianza. Vemos que en la tormenta, cuando ellos estaban navegando, que la barca estaba a punto de hundirse, vemos que Jesús aparece en medio de su tormenta. Y ellos tienen temor, y el único que siente el atreverse a hacer lo inusual, de salir de la barca en medio de aguas agitadas, es Pedro. Nadie se atreve a hacer lo mismo. Pedro es el tipo de persona que le gusta hacer lo que nadie quiere hacer. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Es un hombre que le gusta experimentar, no le gusta que le cuenten. ¿Cuántos dicen amén? Pedro es el tipo de persona que no se conforma con escuchar. Si Pedro estuviese aquí en este tiempo, Pedro fuera de las personas que no se conformaba con escuchar simplemente un mensaje de Jesús. Él quería experimentar,
Él quería saber qué se siente. A veces hay que tener esa cualidad de Pedro. Ese Pedro que dice: wow, se ve bonito el caminando, pero yo quiero experimentarlo también. Yo quiero caminar también. A veces, amado hermano, vamos a campaña, vamos a congresos, vamos a cultos de avivamiento y vemos cómo Dios usa a un predicador, a un pastor, o a veces cultos de avivamiento donde la presencia de Dios se derrama. Pero la gente que son tipo Pedro son la gente que dice: yo quiero eso, yo quiero sentirlo, yo quiero vivirlo. Alguien dice amén, aleluya. Se necesita a los Pedros en este tiempo. Ese Pedro anhelante de experiencia, anhelante de vivencia, que no se conforma simplemente con un mensaje más. Él quiere experimentar. Un hombre valiente. Vemos también otra experiencia del mismo Pedrito. Cuando Jesús va a ser arrestado, toma, aleluya, un cuchillo, aleluya, y le corta la oreja a aquel hombre que estaba allí. Una forma de demostrarle al maestro: maestro, aunque a todo el mundo le tiemble el pulso, a mí no me va a temblar. Maestro, voy contigo hasta lo último, peleo contigo hasta el final. Es más, en momentos antes de aquel acontecimiento estaban en una cena, y en esa cena Jesús, aleluya, hace relucir una información muy delicada y dice: hay uno entre vosotros, aleluya, que me ha de entregar. Hay otra parte en los mismos evangelios que dice: hay uno de vosotros que es diablo. En otras palabras, así mismo lo estaba diciendo. Y lo más tremendo es que cuando Jesús da ese detalle, esa información, se convierte en un panorama tenso en aquella cena. Y Pedro, el que siempre le gusta darse a notar, dice: aleluya, esto hay que resolverlo, esto hay que solucionarlo. ¿Quién será? En un momento dado, el mismo Pedro le expresó al maestro: Señor, aleluya, yo no te negaré. Yo no, es más, mira, aunque todo esto te deje, aleluya, yo no te voy a dejar. Es más, si es necesario, voy a la cárcel contigo, voy, aleluya, aún hasta la muerte contigo, dijo Pedro. Porque Pedro quería como buscar la forma de impresionar, porque era su carácter, un carácter duro, un carácter fuerte. Y si escuchamos literalmente las palabras de Pedro, pudiese ser alguien que inspira confianza, alguien a la cual todos nosotros nos gustaría tener de amigo. Este muchacho es leal. Este muchacho, aleluya, dice que va a estar conmigo en la cárcel, va a estar conmigo en la buena, va a estar conmigo en la mala, irá hasta la muerte por mí. Este hombre lo quiero a mi lado. Sin embargo, Jesús le está diciendo: Pedro, Pedro, no te adelante. El mismo Jesús fue quien le llamó a Pedro roca, porque tenía ese carácter fuerte, alguien en la cual usted se puede apoyar, Pedro. Pero Jesús quería llevar a Pedro a un terreno donde él pudiese conocerse a sí mismo. Le dijo: Pedro, te voy a dar una información que se supone que no te la diga, pero te la voy a dar como quiera. Antes de que el gallo cante 3 veces, o antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Maestro, ¿cómo va a ser? Tú puedes decir eso de Judas, puedes decir eso de Juan, pero yo, el Pedrito, el que es fuerte, el que no le tiembla el pulso, el que se atrevió a lanzarse, maestro, cuando nadie quiso saltar. Maestro, acuérdate que yo me atreví a caminar sobre el mar. Yo no le tengo miedo a nada. Oh, gloria a Dios. Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si he encontrado en una circunstancia, Dios, donde Dios te lleva a tus límites, donde Dios permite ciertas presiones para llevarte a tus extremos. Algo que Dios me ha enseñado en mi experiencia como cristiano es que Dios siempre te llevará al límite para sacar lo mejor de ti. La intención de Dios de permitir ciertas presiones en tu vida es simplemente de sacar lo mejor. No se puede dar un buen filo a una espada si no se le lleva al extremo en el fuego. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Cuántos aquí se han encontrado en sus límites? Esos límites donde sacan esas palabras donde usted suele decir: no aguanto más. Se la aguanté el mes pasado, pero esta vez me cansó. Lo boto de la casa. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya, Dios mío. ¿Alguien está aquí? Aleluya, aleluya. Alguien que diga un gloria a Dios bien fuerte, que me haga sentir que hay gente aquí en esta tarde. A su nombre, aleluya. A su nombre, a su nombre.
A su nombre. Mira al que está a su lado y dígale: el predicador te está predicando esta tarde. Dígale, dígale, dígale. Aleluya. A su nombre. ¿Se ha encontrado usted bajo esa presión donde usted dice: hoy me salgo del trabajo porque no resisto, no aguanto a este jefe? Aleluya. Me está llevando a mis extremos, me está llevando a mis límites y no resisto más. O momento en la cual usted es catalogado como una persona paciente y nadie lo ha escuchado a usted gritar. Pero llega ese momento donde el muchacho se pone inquieto como nunca antes y como que todo se le ajunta. Que está gritando la niña por un lado, que está gritando el varón por otro lado, que tiene una llamada, oh gloria a Dios, encima, que el esposo te está llamando: mujer, adelanta la comida. Alguien dice amén en esta hora. Que tiene la presión de hacer una diligencia, que te llega en ese mismo momento la carta del bill que tú no querías que llegara. Alguien dice amén en esta hora. Y como que todo se te ajunta en una, y llega esa presión donde te lleva a tus extremos, donde tú dices: no aguanto más, déjeme tranquilo. Y ese que no gritaba, suelta el grito. Esa que no gritaba, suelta el grito. ¿Alguien dice amén en esta hora? Extremos. Diga conmigo: bajo presión. Diga conmigo: bajo presión. ¿Por qué estoy hablando bajo presión? Porque cuando entrenan los soldados, cuando capacitan los soldados en cualquier ejército, y voy a tomar las dos milicias que hasta el momento, o más bien en la Segunda Guerra Mundial, se catalogaban las milicias más fuertes en el mundo, que era la de Estados Unidos y la de los alemanes. Los alemanes tenían una forma única de entrenar a sus soldados, y una forma de entrenarlos que parecía hasta cruel. Oh, gloria a Dios. Los alemanes sabían que cuando ellos entrenaban a un soldado, también le daban información vital para que pudiera cumplir ciertas misiones. Para cumplir ciertas misiones necesitaba de que se le diera información. Ahora, esa información comprometía a ese soldado, y los que entrenaban decían: este hombre, este soldado ya sabe demasiado, ahora hay que entrenarlo por si es capturado. Porque en aquel entonces se usaba, aún hasta estos tiempos, cierta forma, aleluya, de cuestionar o de interrogar a un soldado capturado. Porque un soldado capturado vivo era más valioso que un soldado muerto. Porque un soldado vivo le podían sacar información del bando enemigo. Por eso usted ve, si usted escudriña los tantos métodos, amado hermano, crueles, terribles que se usaban para sacarle información a los soldados. Por eso, amado, cuando Dios te está entrenando, cuando Dios te está capacitando, te da ciertas revelaciones para cumplir ciertas misiones. Alguien dice amén en esta hora. Pero esa revelación te va a comprometer. Alguien dice amén, aleluya. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Esa revelación te va a comprometer, y ese compromiso tienes que entenderlo. Alguien se atreva a levantar su mano y dar un gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Cuando tú tienes cierta revelación, tú sabes cómo actuar en ciertos momentos, pero esa revelación te compromete, amado. Y un soldado no tan solo se le entrenaba a atacar, a vencer a sus enemigos, sino se le entrenaba a cómo puede mantenerse firme en momentos de presión. Amado, mire, el que no hablaba cuando un alemán agarraba a un soldado y lo metía en sus niveles de interrogatorios, el que no hablaba es porque quería morir. Por eso es que los japoneses utilizaban una estrategia, y era una orden de su líder, de su emperador. Le decían: si te capturan por tu patria y por tu emperador, mátate. Mire las enseñanzas tan rigurosas que tenían los japoneses. Por eso cuando capturaban a un japonés, a veces ellos tenían cuchillos escondidos, que no era para matar al enemigo, era para ellos mismos suicidarse por si eran capturados vivos. Porque ellos decían
que si lo capturaban y le sacaban información, amado, era perjudicial a los mismos japoneses. Por eso, amado, cuando agarraban a un soldado, le hacían ciertas técnicas, porque estudiaban psicología para escudriñar qué era lo que provocaba que una mente humana cayera, amado hermano, en un estado tan degradante que ya no sabía ni quién era, ni de dónde venía, y le sacaban cualquier tipo de información. Lo ponían como si fuese un zombie, lo ponían como que si fuese un títere. Por eso, amado hermano, lo dejaban grandes horas y días encerrado solo, porque la soledad desorienta al ser humano, a la persona. Una persona que se ve por mucho tiempo solo, mentalmente se afecta, y a veces, aleluya, comenzaban a hundirlo en el agua hasta el punto límite donde ya no podía respirar, y en ese momento lo sacaban, y eso lo desorientaba. Amado, usted sabe lo que está, aleluya, bajo presión. Contar con una información tan valiosa es más. ¿Sabe qué? Jesús experimentó eso. Jesús, aleluya, oh gloria a Dios, fue interrogado aún por el mismo Pilato. Fue abofeteado, aleluya, fue azotado, aleluya, en procesos crueles de vida, aleluya. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús calló, se mantuvo en silencio, aleluya. Y aún antes de ser arrestado, en ese momento de presión en el Getsemaní, ahí bajo presión, dice la Biblia, y Dios envió ángeles para que lo fortalecieran. ¿Sabe por qué? Porque no tan solo tú puedes fortalecer, aleluya, tus ataques, tienes que fortalecer tu resistencia, y es lo que hace falta en este tiempo. Fortalecer la resistencia no es cuánto da, es cuánto puede aguantar. A su nombre, a su nombre. Por eso es que los estudiosos dicen de las peleas que en un boxeo el 65% depende de tu resistencia. No cuánto golpe da, sino cuánto golpe puedes aguantar, puedes resistir. Usted no ha visto peleadores que nada más llegan hasta el segundo round. Peleadores buenos, porque son buenos dando, pero cuando le dan, las piernas se le afloja. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Y Dios me ministraba, hay que fortalecer las defensas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien me escuchó? Lo voy a decir de nuevo. Dios me ministraba, hay que fortalecer las defensas. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere saber cómo se fortalece la defensa? Dígame. ¿Cuántos quieren saber? Aleluya. Porque Pedro era fuerte para atacar. Le cortó la oreja a uno. Aún estaba a punto, si le dijeran que Judas era el que iba a traicionar, lo mataba. Porque Pedro era bueno dando, pero no era bueno recibiendo. ¿Alguien dice amén? Usted ve esos luchadores que son corpulentos, que son fuertes, que son grandes, que uno dice, wow, ese tipo a quien le dé lo mata. Pero son gente que son fuertes de músculo, pero no tienen fortalecida su resistencia. Con cualquier golpecito en la cabeza, ¿qué pasa? Se van para el suelo, se caen. Oh, gloria a Dios. Ahora, mi alma alaba a Dios. Cuando ellos estaban ahí, los discípulos con el maestro, que arrestan al maestro, Pedro salió corriendo. Y dice la Biblia que Pedro seguía al maestro de lejos. Y cuando le dijeron, mira, ese uno, amado, mire, la presión que recibió Pedro, porque el ver a su maestro siendo azotado. Porque una cosa es decir, maestro, yo te sigo hasta la muerte. Otra cosa es ver el cuchillo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Es como mi hijo Jeremy, que nosotros siempre estamos pendientes con él, porque entre Jeremy y Hannah, amado hermano, tienen ya esos gabinetes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que lo abren, que lo cierran. Anita se mete para dentro de los gabinetes. Y a veces nosotros tratamos de mantener los cuchillos, aleluya, bien retirados, porque es un peligro. Oh, gloria a Dios. Y a veces cuando yo agarro un cuchillo que lo voy a guardar, está Jeremy nervioso así, papi, aleluya, asustado, guárdalo. Oh, gloria a Dios. Pero sin embargo, amado, cuando Pedro estaba ahí viendo a su maestro siendo azotado, yo me imagino esas palabras retumbándole en la mente: hasta la muerte iré contigo, si es necesario, aún hasta la cárcel. Pero viendo al maestro botando sangre,
viendo al maestro su piel desgarrada, viendo al maestro recibiendo bofetadas, viendo al maestro, aleluya, siendo oprimido. Oh, gloria a Dios. Cuando le dijeron, mira, este es uno de ellos, estoy seguro que este es uno de ellos, Pedro negó y dijo, ay, ¿qué pasa, hombre? Yo no lo conozco. Aleluya. Yo me imagino el corazón de Pedro latiendo con velocidad cada vez que decía, no le conozco, aleluya, no sé quién es él, no soy uno de sus discípulos. Oh, el pecho como que se le quería abrir. Y cuando lo negó 3 veces, que ese gallo cantó, Jesús le dio esa mirada. En ese momento, aleluya, oh, Pedro se dio cuenta que no era tan fuerte como él creía, que no tenía la fortaleza que él pensaba que tenía. Llega ese momento donde el mismo Dios permite, donde tú te das cuenta que no eres tan fuerte como lo decía, que no era tan aleluya, fortachón como lo hablaba. ¿Sabe por qué? Para que en ese espacio, en ese punto determinado, te des cuenta que sin él no eres nadie, que lejos de él eres hombre muerto, que si no estás en su presencia, aleluya, eres blanco fácil para el diablo. Alguien está aquí que se atreva a adorar a Dios. Alguien puede gritar un gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. En ese mismo momento Pedro se dio cuenta que sus fuerzas no eran suficientes, que no puedes sobrevivir sin él, que si él no está contigo no puedes vencer. Ahí Pedro se dio cuenta de que no era mejor que Judas. ¿Alguien está aquí? Que él no era mejor que Judas. En ese preciso momento, aún hasta Judas, Pedro lo miró como mejor que él. Es ahí donde Pedro se quebranta. Y es donde dice la Biblia que comenzó a llorar con amargura. ¿Sabe por qué lloró con amargura? Porque ahí se dio cuenta. Ese lloro estaba diciendo, te necesito. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fuerza. Ahí se recuerda esa palabra donde Jesús le había dado la noche anterior, cuando le dijo, aleluya, vámonos al monte a orar. Y dice la Biblia que Jesús se fue a cierta distancia, como el tiro de una piedra, a orar. Y cuando llegó, encontró a los discípulos. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo encontró? Aleluya, dígalo con fuerza. ¿Cómo lo encontró? Lo encontró durmiendo. Y cuando Jesús llegó le dijo, Pedrito, Pedrito, aleluya, tú no me habías dicho, aleluya, que tú no me ibas a dejar. Tú no me habías dicho que aún hasta la cárcel irías conmigo. Tú no me habías dicho que aún hasta la muerte irías conmigo, Pedrito. Pero tú no eres el mismo que quisiste caminar en lo sobrenatural, caminar sobre el mar en medio de la tormenta. Pedrito, te digo algo, oh gloria a Dios, ni tan siquiera 1 hora has podido estar conmigo. Pedrito, Pedrito, yo no estoy buscando gente que hable mucho. Yo estoy buscando gente que aprendan a doblar rodillas. Alguien dice amén en esta hora. Yo estoy buscando gente que la aprendan a pelear de rodillas, gente que busque mi presencia, gente que aprendan a vigilar, gente que sean guerreros de verdad. Alguien está aquí que se atreva a adorar a Dios. Pedrito, no has podido estar ni 15 minutos de rodillas conmigo. Pedro, te voy a dar un secreto. Esta batalla no se gana hablando. Esta batalla se gana orando, se gana clamando, se gana de rodillas. Dios mío, ¿dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde está? Ay. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Pedro, aleluya, te voy a dar un secreto, aleluya. No es tu fuerza como humano, es cuando tú estás de rodillas. Porque cuando tú estás de rodillas, yo peleo por ti. Cuando tú estás de rodillas, yo venzo a tus enemigos. Cuando tú estás de rodillas, yo voy delante de ti. Alguien se atreve a alabar a Dios. A su nombre, a su nombre. Allí Pedro recuerda esa palabra. Wow, él me lo había dicho. Aleluya, yo me creía muy fuerte y dependía de mi propia fortaleza. Aleluya, porque es que yo soy, aleluya, yo me consideraba un hombre duro, un hombre tosco, un hombre que no le tengo miedo a nadie, un hombre que, aleluya, que había estado en 1100 batallas, un hombre que me retaba, me encontraba, un hombre que cuando me buscaban pleito me facaba a los puños y salía ganador. Pero ahora me di cuenta que en este camino se pelea diferente. No es con carácter humano, no es con braveza humana. Aquí se gana de rodillas, aquí se gana en la presencia de Dios, aquí se gana conectado al maestro. Dios mío, ¿dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están los que alaban a
a Dios, aleluya. Ahí Pedro se dio cuenta que el asunto comenzó cuando dejó de orar, cuando ya no oraba como al principio, cuando ya no clamaba como Dios mío. ¿Dónde están los que alaban a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Dios nos está hablando y nos está diciendo: vuelve a conectarte, vuelve a conectarte, vuelve a la oración, vuelve a la presencia de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Una persona no se descarría de la noche a la mañana. Lo primero que sucede es que se desconecta de su vida de oración. Fue ahí donde Pedro se dio cuenta donde había comenzado todo. Y siempre me gusta hacer resaltar esta enseñanza de aquel edicto, donde se le prohibió en el tiempo de Daniel a todo hombre doblar rodilla a otro Dios. Y no era para siempre, era por un espacio de tiempo. Y uno, en aquellas circunstancias donde su vida estaba en peligro, hubiese podido decir: wow, dejar de orar por 30 días, dejar de orar por 40 días, yo lo puedo hacer. Dejo de orar por 40 días y después de los 40 vuelvo a orar. Pero el enemigo era tan astuto que sabía que cuando él va a derribar a alguien, no lo saca de la noche a la mañana. Es poco a poco. Va perdiendo. Lo primero, amado hermano, que se va perdiendo es el deseo de buscar a Dios, el deseo de orar, el deseo de estar en su presencia. Que antes, aleluya, te levantabas a las 3 de la madrugada a orar. Ahora, cuando te levantas, dices: wow, voy a orar en la tarde. Y ya no oras de madrugada. Y así comienza poco a poco. Luego, la oración de la tarde la pierdes también, porque Daniel oraba 3 veces al día. El enemigo lo que buscaba era: ok, como él ora 3 veces al día, quizás él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Déjame quitarle la oración de la mañana y que se quede con la oración de la tarde y de la noche. Quizás para alguien que no entiende a profundidad lo que el enemigo está haciendo, piensa que no es nada. Que yo deje de orar en la mañana pero oro en la tarde y en la noche, no es nada. Sigo orando. Pero tú no sabes lo que está tratando el enemigo. Te está tratando de desconectar poco a poco, poco a poco. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Y es ahí donde Pedro entendió que el problema fue cuando él se desconectó de la oración, de su intimidad con Dios. Ahí se dio cuenta que el hombre que no ora, amado hermano, no puede permanecer. Porque cuando tú oras, te conectas a la presencia de Dios. Y cuando tú estás conectado a la presencia de Dios, no importa cuán fuertes sean los vientos, tu casa no se va a caer. Alguien está aquí en esta hora. Cuando tú estás conectado a la presencia de Dios, eres más que victorioso a su nombre. Ahí te das cuenta que un hombre humanamente débil de oración es más fuerte, amado hermano, que cualquier ejército. Iglesia, la oración es la clave. ¿Cuántos dicen amén? La oración es la clave. Jesús tuvo que llevar a Pedro a su extremo, a su límite. Por eso que usted ve que a Pedro Jesús lo buscó después que resucitó a solas. Se le apareció, trató con él directamente, porque Jesús estaba trabajando algo en Pedro. Desde ahí, si usted nota, Pedro vivió circunstancias más fuertes que esa, porque de arrestar al maestro eso no fue nada. Lo que Pedro vivió después, eso sí fue terrible. Donde era azotado, donde era encarcelado. ¿Qué cambió en Pedro? Porque desde ahí en adelante jamás Pedro volvió a depender de su propia fuerza. No hay una cosa más terrible, amado hermano, cuando nos confiamos demasiado, que comenzamos a entender y a creer que las cosas suceden por nuestra propia fuerza. ¿Ustedes sabían algo? Que lo único que nos lleva de rodillas delante de Dios es el reconocer nuestra insuficiencia. El que no reconoce esa insuficiencia no puede postrarse. Cada vez que yo me arrodillo delante de Dios, es una forma de yo decirle a Él sin palabra: no puedo sin ti, ayúdame.
tú eres mi fuerza, tú eres mi capitán. Dios mío, Dios nos quiere volver, amado hermano, a esa dimensión de oración que antes teníamos, a esa dimensión de búsqueda. Dios mío, estoy hablando con gente que sabe buscar a Dios. Estoy hablando con gente que ha experimentado el poder de Dios de cerca. Estoy hablando con gente que han sabido encerrarse en su habitación y no salir hasta que no sientan la gloria de Dios. Estoy hablando con gente que han sentido el fuego de Dios de madrugada, que han sentido corrientes de Dios en las noches. Oh, gloria a Dios. Alguien está aquí en esta hora. Oh, estoy hablando con gente que han sentido el fuego de Dios en su carro, que han sentido la presencia de Dios caminando, porque han tenido una comunión íntima con Dios. Oh, gloria a Dios. Pero cuando esa comunión se pierde y te desconectas de la presencia de Dios, no importa la estrategia, no importa cómo lo hagas, no importa cuánto están contigo, no vas a avanzar. ¿Alguien cree que necesitamos la presencia de Dios? Mi padre en la predicación que él tuvo comenzó hablando de la presencia de Dios. Volver a la presencia de Dios, apasionarse por la presencia de Dios, amar la presencia de Dios. Amado, aleluya. Si lo buscamos de arriba abajo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no existe otra forma de conectarse a su presencia que no sea a través de oración y alabanza. Alguien dice amén en esta hora. Cuando usted le adora se conecta, cuando usted le busca se conecta, porque al que toca se le abre, al que llama se le responde, al que busca hallará. Dios mío, alguien puede levantar su mano y adorar a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Dios nos está diciendo: vuelvan. Conéctate a la presencia de Dios. Conéctate a la presencia de Dios. Aleluya. Pedro, no corras solo. Pedro, no corras con tu fuerza. Aleluya. Conéctate a mi presencia, a su nombre.